Perfecto. Bueno, vamos a continuar desde ahí. Un segundito que quiero ver si puedo abrir de la otra computadora el correo. Un segundito, Karen. Profe, no hay problema. Listo. Vamos. Fases de meiosis. Nadie más se va a unir por lo visto, somos nosotros dos, Karen. Vamos. Bueno, profe, La no hay meiosis, problema. la meiosis se produce mediante un proceso de división, ¿sí? Celular de dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 también es conocida como fase reductiva. En esta etapa, los pares de las células homólogas se separan, dando como resultado el material genético de las células hijas, sea la mitad de las células de las progenitoras. O sea, la célula madre se divide en material genético de igual cantidad para sus células hijas, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Estamos ahí? Bien. Esto lo que genera es la división genética. Se subdivide en 4 fases. Tenemos la profase 1, tenemos la metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Sí? Esta sería la meiosis 1. Vamos a describir cada uno. Profase 1. Los cromosomas se condensan en formas pares. Se producen el entrecruzamiento y la recombinación genética que permite el intercambio de partes de la cadena de ADN que van a dar luego un nuevo ADN o un nuevo material genético. Es decir, se condensan significa que se dividen. Sí, se dividen y forman pares. Los pares que son iguales, por ejemplo, los dos dedos índices, ¿sí? Son iguales. Por ende, se van a separar y se van a combinar y unir en pares, ¿sí? Los dedos meñiques, por ende, también. Son pares, son iguales, por ende, se unen, ¿sí? Y así se va haciendo la división del material genético, dándote así un nuevo material. ¿Estamos? Bien. La metafase 1. Los pares homólogos se alinean en la placa metafísica para que se produzca la separación. Todos los pares, ¿sí? Como te estaba diciendo, se van a unir en una línea metafísica. En esa línea, luego se van a ir separando, ¿sí? Bien. La anafase 1. Los cromosomas se separan moviéndose a extremos opuestos de la célula, mientras que las cromáticas hermanas permanecen juntas. Se van a ir separando, se van a ir a distintos puntos de la célula, ¿sí? A los polos. Tenemos un polo, por decirte, en la célula tenemos un polo norte y un polo sur, por darte un ejemplo. Cierto material se va a dirigir hacia el polo norte, cierto material hacia el polo sur, ¿sí? Dándote hacia vos después la división de otra célula. La telofase. Se forman las células haploides. Cada cromosoma tendrá 2 cromáticas hermanas que ya no serán iguales entre sí. ¿Estamos? Ya no van a ser iguales. ¿Por qué? Ya no tienen el mismo material genético. Se divide, el par se parte a la mitad, uno se fue para acá y el otro para acá. ¿Sí? Ya no son células hermanas iguales, son células hermanas desiguales. ¿Sí? Vamos con lo que sería la meiosis 2. La meiosis 2, también llamada fase duplicativa, es la etapa que se separan las cromáticas
produciendo un par de células que contiene cada una 23 cromosomas y donde cada cromosoma tiene a su vez una cromática. ¿Cuántos cromosomas tiene el cuerpo humano? 23. 46. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos la trisomía del par 21. Se va a hacer el famoso síndrome de Down. ¿Sí? En esta meiosis 2, tenemos a su vez fases como la meiosis 1. La profase 2, los cromosomas se condensan, se empiezan a separar. Metafase 2, los cromosomas se alinean en la placa metafísica, al igual que la anterior. Anafase 2, las cromáticas hermanas se separan en extremos opuestos de la célula. Lo mismo que la anterior. Telofase 2, los gametos recién formados son haploides. Cada cromosoma tiene una cromática y el producto final de la meiosis son espermatozoides u óvulos. ¿Estamos? ¿Qué es lo que es el espermatozoide y los óvulos? Van a ser en general la parte final, ¿sí?, de la meiosis 2. ¿Estamos? Bien. Importancia de la meiosis. La meiosis es un proceso vital para llevar a cabo el ciclo de la vida, ya que permite la supervivencia de las especies al producir células sexuales o gametos, así como la recombinación genética. Cuando hablamos de recombinación genética, estamos hablando de entrecruzamientos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, una persona asiática con una persona latinoamericana se juntan y te van a dar una nueva especie, por así llamarlo, ¿sí? En este sentido, en la meiosis se produce la variabilidad genética entre los seres vivos de una misma especie, que, aunque comparten y heredan una serie de características, son seres únicos porque su información genética es nueva, ¿sí? Cabe destacar que la recombinación genética son los cromosomas del padre y de la madre y que ocurren al azar en los procesos que corresponden a la anafase 1 y anafase 2. ¿Sí? Bien. Acá vamos a tratar de, bueno, no suena a nadie más, como para que hagamos un trabajito práctico. Nadie más se unió. Bueno, trabajito práctico que les voy a hacer, se lo voy a hacer por el campus, ¿sí? Y voy a tomar examen, que lo anote acá, la semana que viene. ¿Sí, Karen? Dentro de todos los temas hasta importancia de la meiosis. Bueno, profe. Bien. Un segundito que anoto. 26, 10. Bien. Sería como le voy a dar 2 días más, digamos, van a rendir el día 2, miércoles 2 de noviembre, y el examen va a quedar abierto hasta el día jueves 3 de noviembre, hasta las 21 horas, ¿sí? O sea, puedes rendir cualquiera de los 2 días, tienes prácticamente más de un día para hacerlo el examen.
Por ende, ¿qué implica esto? Que lo puedes rendir el día 2 o el día 3, pero el día 3 hasta las 21 horas. ¿Estamos? Bien. Son todos los temas hasta importancia de la meiosis. Hasta ahí va a entrar el primer examen. Karen, yo te tenía a vos en grupos anteriores, ¿no es cierto? Sí, profe. En farmacéutica. ¿Ya has terminado? Sí. Bien. ¿No te dije la nota, sí? Sí. Bien, listo, entonces. Ahora sí. Ahora farmacéutica del día miércoles, ¿también? Sí. Listo, bien. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que serían los elementos de bioseguridad, ¿sí? Los elementos de bioseguridad es lo que ustedes deben tener en cuenta, bien en cuenta, debido a qué. A que son los que ustedes como en la parte clínica de laboratorio, sobre todo, van a manejar muchos fluidos biológicos. Por ejemplo, sangre, orina, heces, materiales reactivos, químicos también, necesitan sí o sí un método de protección. Con el tema de la pandemia, se nos fue obligado a usar de nuevo el barbijo. Nosotros el barbijo lo empezamos a usar en el año 2008, finales del 2008, finales del 2009, que fue con el tema de la gripe aviar, H1N1. Bueno, cuando se pasó esa pandemia también, nosotros nos confiamos y nunca más usamos métodos de protección, métodos de barrera, que son los que normalmente vamos a usar ahora, los métodos de barrera. ¿Qué tenemos? Las batas, los guantes, los tapabocas o barbijos, los gorritos de la escofia, las gafas, tenemos las caretas, la máscara, ¿sí? De plástico, y el peto, que el peto, a ver, ya te digo yo, a qué le hacen referencia cuando dicen peto. Un segundo. El peto, bien, el peto, digamos, sería como la mascarilla de plástico que se ponen, ¿sí? Ese sería el peto. A ver, yo te digo bien. Claro, es la mascarilla de plástico en general. No es el barbijo común ni el NK, no. Es la máscara que te cubre todo. Tiene dos gomitas, la que va por encima y la otra también. Ese sería el peto, ¿sí? Sí, profe, ya lo ubiqué. Que ese era el más complicado de conseguir con el tema pandemia cuando inició. Porque si bien era uno de los mejores métodos de barreras que hay, ¿sí? Bien. Consideraciones para la protección personal. Sabemos y debemos conocer siempre que nosotros somos vulnerables, ¿sí? Al contraer una infección por una gotita de sangre, una gotita de heces, de orina, de un resfriado normal. Somos conscientes que si no nos cuidamos, entra ese agente patógeno a nuestro cuerpo y nos va a infectar. Bien, por ende, ¿qué es lo que es necesario? Es necesario no procurar producir salpicaduras con las muestras obtenidas. O sea, si vamos a llevar las muestras de orinas tapadas con la tapa, ¿sí? Porque en un momento nos podemos trompezar, caer,
o de por sí hace un mal movimiento, salpica esa orina, no entra en nuestro ojo, no entra en nuestra boca, listo. Ya tenemos la infección garantizada. Debe limpiarse y desinfectarse cualquier superficie contaminada por algún espécimen biológico. Ejemplo, cayó el frasquito de sangre, se rompió y cayó toda la sangre sobre el mostrador. Bueno, ese mostrador se lo debe limpiar bien porque esa zona va a estar contaminada por esa sangre. Nosotros no sabemos qué contiene cada paciente. Por ende, si contiene VIH, ¿qué pasa? Nos contagiamos nosotros también de VIH. ¿Sí? ¿Qué se debe hacer en ese caso? Hacer una limpieza profunda, desinfección, esterilización. ¿Vamos? Bien. Lavarse las manos correctamente después de haber tenido contacto con cada paciente y concluir cualquier procedimiento. ¿Tuvimos contacto con algún paciente? Perfecto. Vamos, nos lavamos las manos, ¿sí? Y si manejamos sangre, manejamos manejamos X fluidos, nos lavamos las manos después. ¿Sí, Karen? En caso de usar guantes con cada paciente también se va cambiando. Sí. Los guantes se descartan, se los tira. Bien, profe. No deben ingerirse comidas, bebidas, tener chicles o fumar dentro de durante los diferentes procedimientos del laboratorio. ¿Por qué? La comida puede alterar el resultado, la bebida igual, el chicle igual y el cigarrillo, ni hablemos. El humo del cigarro de por sí contiene mucho más productos químicos que el cigarro en sí. ¿Sí? El cigarrillo está compuesto por hierro. Bien, ese cigarrillo tiene sus efectos. Pero el humo del cigarrillo tiene más contaminante que el cigarrillo. Bien. Sí, profe. Vigile qué elementos de trabajo están en perfectas condiciones físicas. Algún elemento en mal estado podría causarle una herida. Por ejemplo, se rompió el autoclave. El autoclave es para la esterilización de ciertos utensilios. Por ende, está roto. Bueno, nosotros llevamos la muestra en nuestro frasco, en nuestro portaobjeto. Quisimos ponerlo, sacamos, nos cortó la mano, ya cayó una gotita de sangre ahí, por ende, esa muestra ya no sirve. ¿Sí? Bien. Esterilización. Proceso mediante el cual se eliminan todas las formas de vida de los microorganismos de un objeto o de una sustancia para evitar su reproducción. Bien. ¿Cuál es el método de esterilización que vos conocés, Karen? ¿El alcohol? Perfecto, el alcohol. El calor, la lavandina, el isoform. Sí. Todos esos son métodos de esterilización. Luego tenemos lo que es la asepsia. Asepsia es, la misma palabra dice, es libre de microorganismos contaminantes. ¿Estamos? Bien. Nosotros en esterilización tenemos varios tipos de métodos. ¿Estamos? Un segundito. Tenemos que la esterilización comprende métodos físicos, químicos y mecánicos que emplean para destruir gérmenes patógenos. A través de esta, los materiales quirúrgicos y la piel del enfermo alcanzan un estado de desinfección
que evita la contaminación operatoria. Hay varios tipos que se pueden utilizar. A ver, ¿te acordás? Bueno, no sé si todavía sale, pero yo creo que sí. El jabón Espadol. Bueno, es Sí, un agente físico y químico que va a causar una esterilización en la zona, sí, ¿sí? sí, sí. Antes venía un jabón, no me acuerdo si se llamaba Spamosin, o no me acuerdo el nombre, pero también tenía un olor a lavandina pura el jabón. Tiene hambre, profe. Ya tengo hambre, pues estoy hablando de el jabón venía con un olor a lavandina pura. Por ende era muy penetrante ese olor que usaba ese jabón. Bien, eso se utilizaba para hacer una desinfección y una esterilización de las manos y de la zona contaminada. Por ejemplo, yo tenía una lastimadura, perfecto. Me enjuagaba con esos jabones y listo, la lastimadura paraba. Hoy en día ya no se lo utiliza más por el simple hecho que son ese jabón en especial, el olor de lavandina que te digo, generaba mucha irritación, ¿sí? Mira. Vamos, con los métodos químicos. Estos métodos provocan la pérdida de viabilidad de los microorganismos. Tenemos el hipoclorito de sodio. Es el más utilizado por su fácil adquisición y por su fácil efectividad en la desinfección. Vida media, 20 minutos. A ver, ¿cuál es el hipoclorito de sodio? Mm, no me sale. ¿Puede ser el agua Que oxigenada? destiñe la piel, ¿Cómo? destiñe las telas, la ropa, Ah, la lavandina. la lavandina. Exactamente. Nosotros por 20 minutos, tiene efecto la lavandina por 20 minutos, ¿sí? Por eso te dice ahí, vida media, 20 minutos, ¿sí? En esos 20 minutos que hizo efecto la lavandina, se eliminó cualquier rastro de virus, gérmenes, parásitos, lo que sea. La lavandina es el único agente químico que puede destruir al virus del VIH. Ah, Es el único. No pero los implica, humanos no podemos inyectarnos lavandina. no, eso iba a decir. Esto no incluye que nos vamos a tomar un vaso de lavandina para eliminar el virus del VIH, no. Pero si hay sangre contaminada, sangre con VIH en el piso o en cualquier lugar, bueno, ¿qué hacemos? Buscamos lavandina y dejamos actuar por 20 minutos, limpiamos, volvemos a repetir y esa zona donde quedó la sangre, ya no hacemos un análisis y no queda ni rastro del virus del VIH. ¿Sí? Bien, Bien. profe. Luego tenemos lo que sería el óxido de etileno. ¿Sí? El óxido de etileno destruye todos los microorganismos, incluso virus. El óxido de etileno viene en formato aerosol, como si fuese, pongámosle que este sea el óxido de etileno, ¿no? Viene en un formato de frasco, ¿sí? Gaseoso, el cual va inyectado en un aparato y ese va a alargar el humo, por ende, va a destruir todo lo que está a su alrededor. Virus, Sí, sí, bacterias. lo que usaban mucho ahora por el COVID, a principios del COVID. Exactamente. Que después ya era agua Sí, con lavandina. sí. Sí. Aldehídos son agentes alquilantes que actúan sobre proteínas. Estos compuestos destruyen las esporas.
Los aldehídos van a destruir las esporas de los hongos, por ejemplo. ¿Sí? Glutaraldehídos. Este método tiene la ventaja de ser rápido y ser el único esterilizante con efecto frío. El formaldehído, las pastillas de formalina a temperatura ambiente esterilizan en 36 horas. ¿Cuáles son esas pastillas de formalina? Mm, así con ese nombre no las conozco. Si me dice un nombre, no sé, A la ver, marca la conozco. te doy una pista. A ver, en casas de nuestros abuelos o de personas muy ancianas, suelen tenerlas en el guardarropa, en el ropero, en los cajones. ¿No? Nada. Bicarbonato, lo único que me sale, pero no No. es pastilla. Ojo, si viene bicarbonato en pastilla, que es un ¿Sí? bicarbonato Ah, en mira, no lo pastilla conocí. para el baño. Ah, mira, no conocía. Bueno, este que te digo yo, sí lo debes conocer, se utiliza mucho también para ahuyentar alacranes, alimañas, insectos, arácnidos. No, no lo he ¿Nada? visto. No. Ah, también se Y eso utiliza que para nosotros vivimos en eliminar, zona de campo y no lo conozco. también se utiliza para eliminar los malos olores de ropa guardada. No, no me Ah, suena. Capaz que si lo a ver, veo, se me viene a la mente. son así unas cositas chiquititas, unas pelotitas. No, no, entonces no. No, Pelotitas de naftalina. no, no, ni me suena el nombre. ¿Nunca viste una pelotita de naftalina? No, o puede ser, pero así como que me viene así una imagen vaga nomás, no. Dentro de son unas pastitas redonditas, Una, blancas, que tienen un olor muy fuerte. puede ser que Nada, lo haya visto una vez, pero no. a ver, ahí te muestro. Sí, si la habrás visto, si la habrás olido, son muy fuertes. Puede ser que lo haya visto en las zapatillas, puede ser. ¿Sí? En las zapatillas se ponen también para eliminar los olores. Mayormente vienen en este formato. Ah, no. Capaz que si Nada, lo vi así en las zapatillas, pero así en bolsas no. bueno. Las pelotitas de naftalina son glutaraldehídos, pero son pastillas de formalina. ¿Sí? Bien. Bien. Gas plasma de peróxido de hidrógeno. Proceso de esterilización a baja temperatura, la cual consta en la transmisión de peróxido de hidrógeno en fase plasma. A ver, ¿cuál es el peróxido de hidrógeno? Mm, Nada, nada. no, Eh, eh, el agua oxigenada, sí. bueno, ese es el peróxido de hidrógeno. Ah, bien. El agua oxigenada. Bien. Y el alcohol. El alcohol esteriliza superficie, pero se evapora rápidamente. Sí. Eso Bien. nosotros lo Sí, podemos ver siempre. sí, Dejamos caer el alcohol en el piso y a los 5 segundos no hay nada. sí. ¿Sí? Esos son los métodos químicos. Vamos con los métodos físicos. Tenemos el calor. ¿Sí? La utilización de este método y su eficiencia depende de dos factores: la exposición, el tiempo de exposición
y la temperatura. Todos los microorganismos son susceptibles en distintos grados a la acción del calor. El calor provoca desnaturalización de proteínas, fusión y desorganización de las membranas y o procesos oxidantes irreversibles en los microorganismos. A ver, no es lo mismo, a ver si tengo un encendedor táctil. No es lo mismo el fueguito del encendedor, ¿sí? No es lo mismo que el fuego del horno de la cocina, ¿sí? No es lo mismo. Porque esto puede esterilizar una simple aguja. En cambio, el horno de la cocina puede esterilizar tranquilamente una olla, por decirte. Sí. ¿Sí? Por el calor. Bien. Cuanto mayor tiempo tengamos nuestras herramientas, utensilios dentro del calor, mucho mejor. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Calor húmedo. El calor húmedo produce desnaturalización y coagulación de proteínas. ¿Cuál es el calor húmedo para vos? El vapor. ¿Hacer hervir algo? ¿Vapor? El vapor. Autoclave. Se realiza la esterilización por el vapor de agua a presión. El modelo más usado es el de Chamberlain. Esteriliza a 121 grados centígrados, ¿sí? Por 15 libras de presión por 20 minutos. A ver, libra de presión, digamos por una presión de 15 kilos, 20 kilos, pongámosle. O sea, es mucho. ¿Sí? Mientras haya más presión y el calor esté ahí, más va a esterilizar el objeto. Por 20 minutos te deja su utensilio, pero recién sale de fábrica. Sí, es así. El calor seco. El calor seco produce desecación de la célula. Esto es tóxico por niveles elevados de electrolitos y función de membranas. A ver, tóxico para nosotros no es, pero sí es para la célula. Bien. Bien. Por ejemplo, cuando dice desecación, la seca la célula, la deshidrata. ¿Sí? Bien. Bien. Estufas u hornos son de doble cámara, el aire caliente generado por generado por una resistencia, circula por la cavidad principal y por el espacio entre ambas cámaras, a una temperatura de 170 grados centígrados para el instrumental metálico y 140 para el contenido de los tambores. Tambores hace referencia a los portaobjetos de vidrios. Bien. Sí, bien. O sea, ya vimos físicos, ya vimos químicos. Ahora vamos con lo que serían radiaciones. ¿Sí? Un segundito. Un segundito, Karen. Perfecto. Las radiaciones. Su acción depende tenemos del tipo de radiación, el tiempo de exposición y las dosis. ¿Estamos? Sí. Nosotros tenemos rayos ultravioletas, rayos gamas y filtración. Bueno, ¿dónde vamos a ver los ultravioletas y los rayos gamas? En el sol. Sí. ¿Sí? Viste que vienen protectores solares para
evitar los rayos ultravioleta, los rayos gamma, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por ende, ¿el sol es una radiación pura? Sí, es radiación pura. Sí. La ultravioleta afectan a las células o a las moléculas de ADN de los microorganismos. Son escasamente penetrantes y se utilizan para superficies, ¿sí? Se utilizan para la esterilización en quirófanos. ¿Estamos bien? Bien. Los ultravioletas del sol son dañinos para nuestro cuerpo porque pueden causar cierta mutación en la célula o ADN y esta conllevar a qué? A generar un cáncer, por ejemplo, un cáncer de piel. Los rayos gamma, su empleo está basado en los conocimientos sobre la energía atómica. Los rayos gamma van a ir al núcleo de la célula para modificarlo. Bien. Y la filtración, se usan membranas filtrantes con poros de un tamaño determinado y el tamaño del poro, perdón, Karen, de nuevo. El tamaño del poro dependerá del uso al que se va a someter la muestra. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una filtración de harina, ¿sí? Para tamizar la harina, viste que viene el colador con agujeritos mucho más finitos, más pequeños. Sí. Bueno, no vamos a usar un colador grande para tamizar la harina porque va a pasar de igual manera toda. Sí. Lo mismo pasaría en este caso. Para una harina, un colador chiquitito. Para el arroz, por ejemplo, vas a usar un colador, sí, pero con los agujeros más chiquititos para que no salga por ahí el grano de arroz. ¿Sí? No vas a usar tampoco un colador grande para el arroz porque sale todo el grano de arroz por ahí. Sí, ¿Sí? sí, profe. Bueno, espérame un ratito que anote todo leer el examen. Hasta importancia del medio así. Listo. Sangres. Acá vamos a partir con el tema más interesante, pero antes que continuemos con sangre, a mí me hubiese gustado hacer un práctico con estos temas, que se lo voy a hacer, se lo voy a hacer, se lo voy a dejar en el campus, así los realicen a través de ahí, ¿sí? Bueno, profe. ¿Pudiste entrar al campus? Sí, sí, sí. ¿No tuviste problemas con las contraseñas ni nada por el estilo? No, no, no. Perfecto. Bueno. Acá también me gustaría que vayan ustedes aprendiendo a hacer los brazos simulados. Eso también le voy a llamar idea. De brazos simulados. Bien. A ver, no podemos pasar a sangre sin tener la clase, sin haber tenido el examen este que lo voy a tomar. ¿Por qué? Necesito que tengan fijado bien los conocimientos vistos para recién pasar a sangre. ¿Sí, Bueno, Karen? profe. Sí, sí, profe. Vamos a llegar hasta acá. Después del examen, vamos a ver el tema sangre. Bueno, ¿Sí? no hay ningún problema, sí. Vemos sangre, vamos a ver cómo se hace un brazo simulado
para que ustedes vayan practicando extracción de sangre. ¿Sí? Bueno, profe, sí. Karen, nos estamos viendo entonces la semanita que viene, el lunes de la semana que Dale, viene. profe. Sí, profe. Nos Nos vemos, estamos Karen. viendo, profe. Que estés Cuídese, bien. profe. Nos vemos. Está bien. Chao. Nos vemos.